Saludos, soy Luz Rosa Estrella, facilitadora de la UAPA. Les quiero conversar sobre la historia de la terapia familiar. La terapia familiar, tal como la conocemos actualmente, comenzó a desarrollarse en los Estados Unidos en la década de los años 50. Comenzó como una de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Se abordaban los problemas desde las ciencias sociales en general en un sentido más amplio. Hasta entonces, las ciencias de la conducta se habían centrado en una óptica individual, muy influenciadas por el psicoanálisis tanto en Europa como en los Estados Unidos y por ende en América Latina. Además, se registra el desarrollo de nuevas disciplinas como antropología, sociología, entre otras, que facilitan la aproximación de la psiquiatría de centrarse casi únicamente en los fenómenos intrapsíquicos, a prestar una progresiva mayor atención a los fenómenos interpersonales, sociales y culturales. En terapia familiar se pueden señalar dos grupos de pioneros. El primero, llamado de corte psicoanalítico, estaba constituido principalmente por un grupo de profesionales que trabajaban con pacientes esquizofrénicos, patologías con las que no se obtenían resultados con las técnicas psicoanalíticas, lo que les llevó a incluir el abordaje con la familia como un elemento crucial para entender estos casos. El segundo grupo que se aglutinó derivó en investigaciones hacia el estudio de la comunicación. Para ello, le pareció interesante partir del estudio de los trastornos de comunicación. Se debe destacar un tercer grupo de teóricos que, de forma no intencionada, sus trabajos contribuyeron a darle forma a la terapia familiar. Entre ellos tenemos a John Bowlby, psiquiatra infantil, quien publicó en el 1949 un artículo titulado El estudio y reducción de la atención grupal en la familia, en el que describe la utilización de entrevistas familiares conjuntas como auxiliares del tratamiento individual de sus pacientes. En el 1951, John Bell, a él se le considera el padre de la terapia familiar. En el caso también de Milton Erickson, un hipnoterapeuta que, de mucho éxito, que utilizaba además técnicas paradójicas en sus tratamientos, que fueron muy influyentes en los autores de la terapia familiar, que prestaron una atención especial al tema de la comunicación. Ya un poco por último, también se menciona a Harold Searles, un psicoanalista estadounidense dedicado muy especialmente al trabajo con esquizofrénicos y que fue uno de los pioneros en estudiar desde esto en las familias. En la terapia familiar a lo largo de la historia ha habido diversas escuelas. Todas ellas representan el pensamiento sistémico, es decir, ellas concuerdan que las bases teóricas son pues esa teoría general de los sistemas. Entonces, como también la cibernética y teoría de la comunicación humana. Por ejemplo, los interaccionalistas, los estructuralistas como Salvador Minuchin, refieren que la familia está organizada bajo una estructura donde intervienen la flexibilidad, los límites, las alianzas, las jerarquías, entre otros. Y también del otro lado, desde la Escuela de Milán,
Aquí tenemos una representación principal de Mara Selvini, donde la terapia narrativa también de Michael White, entre otros, y la terapia familiar ultramoderna representada por Salvador Minuchin. Desde luego, han habido otros representantes de terapias colaborativas y dialógicas, claro que sí. Esto significa que el proceso de tratamiento del trabajo con las familias implicará la identificación de las pautas relacionales disfuncionales que ellos conectan como miembro de ese sistema familiar, así como todo un engranaje o análisis relacional de aspectos como la cohesión, la adaptabilidad, estado evolutivo, los mitos, secretos, alianzas, coaliciones que permiten al terapeuta tener una visión, algo así como un mapa de las relaciones familiares que orientarán su tratamiento y se basa fundamentalmente en lo relacional. A lo largo de la historia tenemos que si vamos a trabajar con una familia, podemos hacerlo desde lo intrapsíquico o lo comportamental. Pero la terapia sistémica trabaja la relación de los miembros de la familia en el presente, en el aquí y el ahora. Tenemos también la terapia breve estratégica. Esta que es una propuesta que se inicia en el Instituto de Investigaciones Mentales, conocidas por sus siglas en inglés MRI, de Palo Alto. Por Giorgio Nardone, quien propone un esquema muy interesante de tratamiento que busca protocolizarlo y establecer estas fases del tratamiento. En este caso, ¿verdad? Como la captación del paciente, el desbloqueo del síntoma, la consolidación del síntoma y el cierre de la terapia. Y hace una propuesta técnica de elementos importantes como el diario de a bordo, conjura del silencio y el miedo a la ayuda. Técnicas importantes también como tu peor pesadilla, el pequeño milagro, la pregunta del milagro, entre otras más, que han influenciado sobre la manera en que se realiza la terapia sistémica y sobre todo que reducen considerablemente los tiempos que implica este tratamiento. Ciertamente la escuela de Palo Alto y en la actualidad se ha caracterizado por una actividad continuada en 3 niveles, que es el clínico, de formación y de investigación, también marca un hito muy interesante. Les hago como un resumen, una lista de las, de las escuelas surgidas dentro del campo de la terapia familiar, que cada una ha tenido pues su base teórica, su tipo de procedimiento y sus medios para formar los terapeutas. La escuela de Palo Alto, escuela estratégica y la de Milán, la escuela estructural, la de Roma y la suiza. En el lado más psicoanalítico, el Instituto de Ackerman y sus seguidores, el Grupo de Filadelfia, Bowen y su grupo y la orientación grupo analítica. Desde la evolución del pensamiento sistémico viene también un proyecto unificador basado en las dimensiones de los sistemas. Cualquier sistema tiene 4 dimensiones complementarias entre sí: génesis, función, proceso y estructura. Luego, el constructivismo pone en duda la percepción de la realidad. Defiende que no hay una realidad, única y objetiva, sino que cada observador configura su propia interpretación de la realidad, su personal manera de entender el mundo.
Además, también hay que retomar las terapias familiares narrativas, o sea, el desarrollo de las teorías y técnicas basadas en la narrativa. Esto se ha producido en los años 80 con los trabajos de White y de Epstein, y que propone una concepción narrativa basada justamente en la capacidad de las personas para desarrollar historias alternativas. La base de las teorías del funcionamiento familiar basado en las narrativas parte de la idea de que las narraciones que hacemos construyen nuestra realidad, hasta el punto de que pueden llegar a ser hasta la realidad misma. La familia deviene así en una historia contada por sus propios protagonistas, los miembros de la familia, y en la que se integra todo lo ocurrido, lo que hubo de ocurrir o lo que pudo ocurrir, también todas las personas, también sale el contexto y situaciones pasadas, presentes o incluso futuras, y que llegan a ser significativas para este grupo familiar. Pues ahí le dejo un poco algunos de los hechos más significativos en la historia de la terapia familiar y sobre todo en la comunicacional, sistémica, ya que en la UAPA hemos asumido el enfoque sistémico en la maestría de terapia familiar. Y nada, les seguimos invitando a que estudien los trabajos que hacemos todos nosotros, el cuerpo de facilitadores del posgrado, que verdaderamente aporta mucho en tu formación en esta maestría. Muchas gracias.